¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Cultura Grimos. Estamos en esta sección de la entrevista y ya están viendo ahí en pantalla a nuestro invitado de esta ocasión. Vamos a tener una charla muy interesante con él acerca del cine de luchadores y su trascendencia social en México. Bueno, él es de Killer Film, el crítico enmascarado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Killer? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Manuel. Bien, afortunadamente, y igualmente agradecido por el interés, su tiempo y tu paciencia y comprensión, porque ya por ahí te había una vez quedado medio mal. Pero yo tenía muchas ganas de que platicáramos ya también. Bueno, ya vamos a entrar a esta plática interesante. Yo también tenía muchas ganas de que ya estuvieras en este canal. Ya se dio la oportunidad. Y de Killer Film nos va a platicar también, no solamente del cine de luchadores, sino de su obra, de sus proyectos, de sus cosas que realiza. Muy interesante porque este canal de Cultura Grimos es sobre cultura popular básicamente. Y qué mejor que el cine de luchadores. Déjenme les platico algo de Killer Film y en el desarrollo de la plática ustedes conocerán más de su crítica al cine de luchadores y de su obra. Bueno, el crítico enmascarado por ahí escribía en una sección de la revista, de la tradicional revista Box y Lucha, El Mundo del Ring, escribía El Cinelátero, si no me equivoco, un artículo sobre crítica de cine, reseñaba el cine de luchadores, etcétera. Pero además, pues él también es conferencista, da cursos especializados, ha realizado por ahí curadurías, nos va a platicar más adelante de eso, todo enfocado en el análisis y en el estudio del género de cine de luchadores. Empezamos, mi killer, con la primera pregunta, si te parece, Venga, venga. y dice, pues para empezar, ¿qué fue lo que te acercó al cine y en específico al cine de luchadores? Pues la verdad, el cine en sí, yo descubrí desde niño que era algo que me gustaba mucho. Desde niño, no solamente el cine, digamos, como se dice ahora, presencial, de ir a las exhibiciones, a las funciones, a los cines, sino también, la verdad, mucho cine en televisión. Mucho cine en televisión. Recuerdo que desde niño me gustaba desvelarme. Desde pequeño me llevaba buenas regañadas porque pues me quedaba a ver cine del canal 11 que empezaba a las 10 de la noche y luego de la Filmoteca de la UNAM que empezaba a las 12, ¿no? Cuando acababa el de las 10. Me acuerdo que casi toda la secundaria, sobre todo, eh, la verdad, sin saber que todavía bien que era esto del lenguaje fílmico y de la magia y todo lo que implica el lenguaje y el arte cinematográfico, ya era algo muy poderoso y bueno, fue así como, digamos, algo muy sencillo, muy natural de niño, de alguien que sí se encantó por el cine. Y también, igual la verdad me pasó con la lucha libre, también desde aún más pequeño eso, recuerdo pues que yo fui un gran fanático también de la, que podríamos decir, telelucha, ¿no? Del regreso aquel de la lucha libre en los años 90. También la primera vez que fui a una función de lucha fue en el Toreo de Cuatro Caminos, también niño. Entonces, como que esas dos pasiones, la verdad, a mí siempre me atraparon y más bien después viví un alejamiento, ¿no? No es de que haya siempre estado con este encantamiento, sino que la verdad recuerdo una época que inclusive tuve un alejamiento, como que no me gustaba ya mucho la lucha libre en la prepa, pero el cine sí, el cine siempre siguió en CCH, yo estudié, me gustaba ir a ver las películas que yo denominaba raras en los cineclubes, ahí Santa Sangre, The Who, me acuerdo que con The Who aprendí que te podías deprimir, por ejemplo, con una película, ¿no? Yo no sabía eso, yo no sabía que era posible que las imágenes
hicieran sentir lo mismo que te puede hacer sentir una persona o una situación. Entonces eso, claro, yo era como una lectura en mí mismo que me sorprendía mucho que existiera ese tipo de cosas, que algo, digamos, te pudiera mover tantas emociones. Y creo que la lucha libre y el cine en eso son gemelos. Su labor es causar emociones, ¿no? Eh, odio, emoción, pasión, todo eso se da tanto en el cine como en la lucha libre y bueno, pues así fue como te digo, de una manera muy natural y bueno, ya fue la verdad en la universidad donde yo podría decir que ya me tomo en serio abordar la lucha libre como un tema y un objeto de estudios, ¿no? Como dices bien, o sea, ahí ya yo lo planteé ya más allá de solo como un fan o de solo como un, ¿cómo llamarlo? Sí, como un fanático, como un aficionado, ¿no? Que siempre también creo que hay que guardar algo de eso, algo claro. de ser de esa pasión. Algo nunca me he querido quitar del aficionado, aunque pues tú sabes que en la investigación y desde el ángulo que yo lo he tomado, te decía en la universidad fue que retomé ya la lucha libre, el cine de luchadores ya como un objeto de estudio y entonces pues ahí también te lo tienes que tomar de una manera pues profesional y ahí yo fue la verdad que decidí que me iba a dedicar mucho tiempo a la lucha libre. ¿Por qué? Porque en ese momento vi un campo muy fértil, casi, casi vacío, se podría decir. Por supuesto, pues que la lucha libre no es nada nuevo, pero a mí te estoy hablando de mediados de los años 90, 97, registré yo mi tesis, que es sobre el santo. Mm, no había libros, ¿no? Ahora ya hay hasta especialistas de libros de lucha, o sea, que venden libros, pero hace 15 años, que no es algo tan lejano, no había los suficientes materiales bibliográficos. Todo esto se puede demostrar fácilmente con los años de las bibliografías, ¿no? Sí, Pues, si tú revisas esto como un estudioso de la lucha libre, la bibliografía luchística ha tenido un acrecentamiento de 2010, diría yo, a la fecha, ¿no? Bastante, pero antes de esas fechas vas a encontrar mucho distanciamiento entre los años que están fechadas las publicaciones que estudian la lucha libre desde cualquier ámbito, de imagen, de foto, general, de historia. El libro de la Arena México, pues que es de hace 4 años sí, o algo así, ¿no? sí, 5. Entonces, esto te habla, con esto quiero decirles que sí hubo un tiempo en que era muy necesario que ya no tuviéramos ese tema abandonado, porque así lo tuvimos en el abandono, hablando desde la academia. Ya hoy en día no hablo desde la academia, pero pues en ese momento me tocó y durante muchos años me tocó hablar desde la academia o tratar de hablar desde la academia. Si te daban algún lugar, si inclusive te tomaban algo serio el tema. Y con esto también pues hablamos de desgraciadamente como una especie de, ¿cómo llamarlo? Pues como de desgraciadamente, un defecto de nosotros mismos con nuestra cultura, ¿no? Nos cuesta verla, nos cuesta valorarla, nos cuesta valorarla en su justa dimensión. Creo que estamos muy prejuiciados por muchas cosas. Nuestra historia es una historia de revueltas, de conflictos, que no terminan de apaciguarse y las ideologías juegan un papel muy importante durante nuestra historia y al parecer el espectáculo no ha escapado de estas ideologías y yo creo que nos hemos
pues hay topado con un gran obstáculo los investigadores sociales, como tú, los investigadores de la cultura popular, para tener espacios. Siquiera esa tesis de la que yo te hablo hace años, me costó mucho trabajo siquiera conseguir los sinodales. O sea, no Me querían. imagino. Ellos, te estoy hablando de, por ejemplo, la doctora Irene Herner, que tenía de mitos y monitos o algo así, entonces estudiaba algo de la de las fotohistorietas de lucha libre y eso, entonces era como alguien que estaba más o menos Más o cerca menos. al tema. Me acerqué a ella en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de donde soy egresado, Sí. y no, pues ella así me dijo, no, pero es que yo no sé nada de lucha. Y así varios me dijeron, pero es que la idea era saber más de lucha, ya sé que no sabían, yo tampoco, Ujú. o a la manera, para decirlo así, a la manera de la academia, no sabíamos nada, aún sabemos poco. Entonces, justo la invitación era a pues generar un estudio de la lucha libre, del cine de luchadores. Y no, pues la verdad siempre me topé con obstáculos o con negativas. No es ninguna, no me siento víctima, te digo, yo, esas mismas cosas me ayudaron a ver que yo me tenía que aplicar y que, órale, mano, vas, pues mira, ni siquiera le quiere entrar, ni siquiera el doctor Aurelio de los Reyes. Entonces, pues bueno, pues vamos a entrarle nosotros y hay más campo y hay más diversión. Y luego, pues también ya se ha sumado mucha gente, ¿no? Te digo, no es uno el único, no soy el único, ni mucho menos. Y de hecho, yo creo que ya hasta el papel del especialista de la lucha libre ya también hasta es un poco paródico, ya tiene sus parodias y todo. Acabo de ver una película, Operación Luchador, una película canadiense, un documentario, un falso documental, Ajá. en donde un luchador, se supone que Hitler y el régimen nazista se infiltraron en México vía la lucha libre Sí. y ahí sale como que entrevistado un especialista así que es como un tipo Jimmy Pantera, ¿no? Ok. Entonces, Haciendo una esto es, parodia de. ya esto es así, o sea, y la academia hoy en día se ha dado cuenta, lo que se ha dado cuenta toda en cuanto a la lucha libre, se ha dado cuenta lo que pasa en general con la cultura, que son los fans y los y los grandes fanáticos y coleccionistas, los meros especialistas y los que saben mucho más que cualquier doctor y que cualquier postdoctor y la chingada, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? y por eso te digo, yo por ejemplo, sí, por supuesto que me considero un especialista y para eso he trabajado y con orgullo acepto el membrete, pero yo creo que el especialista de la lucha libre o de cualquier otro tema no es el que más sabe sobre la lucha libre o sobre ese tema, sino el que sabe dónde está la información o quiénes tienen esa información y plantea una mirada a ese espectáculo deportivo, cultural, patrimonio de México y de la humanidad, porque no solo es de los chilangos. Entonces, eh, eso es un poco revolví toda la historia y las cuestiones, pero ese fue mi interés. Lo que a mí me llamó a abordar la lucha libre fue estudiarla, fue explorarla y sobre todo el cine. Lo que pasa, José Manuel, o solo José Manuel, José Manuel. José Manuel, perdón, es que tú sabes muy bien que cuando uno se plantea estudiar un objeto de estudio, justamente desde la perspectiva de las ciencias sociales, nos basamos en otros estudios o en referencias, ¿no? Claro. Entonces yo en ese momento, justo cuando yo quería estudiar directamente el cine de luchadores, entonces dije, a ver, ¿qué hay para basarnos? En 1994 solo había un libro que no encontrabas por ningún lado, que se llama El cine de luchadores, de Nelson Carro, que creo que es de edición 84.
imagínense, era lo único que, bueno, ese libro casi fue lo único que tuvimos del cine de luchadores hasta Quiero ver sangre de 2005. Sí. Entonces, y es un libro de 80 páginas que habla de 5 películas. Entonces, esta es eso fue lo que decía, no, pero entonces, ¿de dónde me voy a basar yo para mi estudio del cine de luchador? No, pues los asesores, que ya una vez que el profesor Salvador Mendiola, el gurú contracultural, fue el único que ahí me aceptó la dirección de la tesis, y le agradezco muchísimo. Él junto con el doctor Federico Dávalos, Gerardo Salcedo, pues creo que el doctor Juan Felipe Leal, me hicieron, Delia Selene de Dios, me hicieron que esa tesis fuera como una perfección académica, ¿no? Entonces, me tardé mucho en hacerla y me tardé más en titularme después, porque justamente yo ya me puse a trabajar le llamo a lo que tal vez es, ya me estoy adelantando, pero es justamente pues ponerme a producir mis propias cosas, mis Okay. propios proyectos, ¿no? Sí, Pero nos, fue así como me acerqué al ver ese campo que ya me daban ganas de aventarme, y, y pues en ese aventarme a la marmita me convertí en The Killer Film, el crítico enmascarado. Como bien decías, nació como un seudónimo de la revista Box y Lucha. O sea, yo primero firmé como el crítico enmascarado de Killer Film, esa columna que mencionabas, el Cinelátero, que era una columna semanal para una reseña del cine de luchadores. Y la gente, pues ahí escribía cartas todavía, fax y uno que otro mail en el año 2000. ajá, Entonces, preguntaba mucho el público que quién era ese de Killer Film, que quién era, que si era un viejito, que porque sabía, como que parecía que sabía mucho, como que parecía que había estado ahí en esa época de las películas. sí, Y entonces me dio esto la idea de hacerles al público, y es una satisfacción tener lectores. Cuando ya tienes lectores como escritor, pues es así como que, wow, y les quieres corresponder. Entonces, yo una forma de corresponder ya ahí a mis lectores y seguir creando dentro de la investigación, yo le llamo la investigación, pues que decidí hacer esta imagen, sí. regalarles una imagen al público, regalármela a mí mismo, una herramienta de trabajo y algo muy divertido. Y muy característica de la lucha, precisamente. ¿Qué más que una máscara? Oye, Killer, pues sí, qué interesante. Precisamente eso fue lo que cuando yo te conocí en redes sociales, lo que me llamó la atención, combinar ese mundo de la pasión, del aficionado, la lucha libre es esa pasión, con la investigación académica. Vamos a pasar, Killer, a la segunda pregunta, Sí. y es la siguiente. Según tu perspectiva, ¿qué lugar tiene el cine de luchadores dentro de la época de oro del cine mexicano? Ok, dentro de la época de oro, esa que llamamos la gran época de oro del cine mexicano, el cine de luchadores tendría un papel, vamos a decirlo así, como final. De hecho, la realización de Ladrón de Cadáveres de Fernando Méndez en 1956. El año de 1956, muchos lo consideran el cierre de la época de oro del cine. ¿Cuándo es esta época de oro? Porque ahora me vas a hacer entrar a esta lucha de cuál es la época de oro, pero es que se considera que es desde 45, ¿no? Desde 45 a 50, desde la filmación de Allá en el Rancho Grande, que es 37, hasta 45, justo, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces Hollywood vuelve a producir un montón de películas
y pues ya justo el cine mexicano ahí comienza un declive. O sea, la verdad, la época de oro, muchas lo consideran esta época de la guerra mundial, donde México pues tuvo el papel subalterno, la industria del cine mexicano tuvo un papel subalterno a Hollywood, le abrió las rutas de distribución en el mundo, los estudios Churubusco eran los estudios RCA, entonces había un plan ya muy estudiado, totalmente demostrado, por ejemplo, por Alberto Ruiz Sánchez en su tesis del cine mexicano, donde se demuestra eso, que eso era un plan del Pentágono de Estados Unidos, entrar por ahí a la ideología mexicana por el cine, ¿no? Entonces, pero esto se cae, esto acaba la guerra y viene un declive, y en ese declive nace el cine de luchadores. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva que tú me preguntas de la época de oro, ese papel que tendría el cine de luchadores es ya el final de esa época, es el último producto de la época de oro. Estoy tratando de recordar qué año se filmó Tizoc, por ahí sí le puedes checar, pero creo que o sea, el año que filman Tizoc es el año que se considera que acaba la época de oro. Es la última película de Pedro Infante. En el 57. Después del Ladrón de Cadáveres, 56, 57, Pedro Infante a color, peor que morir, peor que muerte, o sea, es peor que la muerte, Pedro Infante a color. Y bueno, lo que sí es una verdadera delicia, y Socos, es un pastiche exageradísimo, hermoso, yo lo disfruto mucho, y recuerdo de niño, me quedé como 2 semanas hablando como Tizoc, ¿no? Y ya tenía hasta la madre a mi mamá, y a todo, o sea, pero es que era increíble, cara. Pero bueno, entonces, ahí se acaba la época de oro con Tizoc. Todos creerían que es del 70, porque ya no, Pedro Infante murió, creo, ese año. Sí, o el siguiente, creo. Y entonces, pues ahí se acaba. Y entonces, en realidad, Manuel, el cine de luchadores, el gran corpus, la gran producción del cine de luchadores, donde se alcanza a convertir en un género fílmico, es de 52, con el nacimiento de las 4 películas, los cuatrillizos del cine de luchadores, hasta 76. De hecho, hasta 75, porque en 76 es el único año desde 52 que no se produce ninguna película de lucha libre. Pero ese año nació The Killer Film. Entonces, bueno, sí, así es como que o sea, en 52 se hacen estas 4 películas, La Bestia Magnífica, el Enmascarado de Plata, Huracán Ramírez y El Luchador Fenómeno, que son las con las que el cine ya mexicano reconoce plenamente esta otra industria que es la lucha libre y que es taquillera y que sus personajes y sus historias llevan a la gente a la taquilla. Entonces el cine también quiere esa taquilla y los lleva tal cual. Además, te digo, crisis y crisis. El cine de luchadores no es más que una fusión de espectáculos. Tú ves ahí cine, lucha libre, un bailable, una charrería. Hay una peli, ahorita me acuerdo cuál, donde insertan un bailable de clavillazo, nada tenía que ver, de resortes, perdón. Y así, o las pelis del Santo, cuando las de Malú Reyes, y ahí pues hasta striptease, ¿no? O sea, siempre fueron muchas, como decían antes, más que 2 tandas por un solo boleto, ¿no? Entonces, en realidad se produce más cine de luchadores fuera de la época de oro. Fuera de la época. Qué interesante, Killer. Muchas gracias por la aclaración. Creo que es muy interesante, porque yo en lo personal tomaba en cuenta la época de oro, todavía, ahora sí que hablando del color y de blanco y negro, todavía la década de los 60, todavía con Luis Aguilar, con un Tintán pues ya en declive, todavía con los Soler, y que ya estaban
empezando figuras como la Angélica María con sus películas, Enrique Guzmán, etcétera. Yo pensaba que todavía que los 60 era el declive y los 70 con ya Echeverría, López Portillo, el cine de ficheras ya había No, pues sido el cambio. ahí ya, ya era ya el Sí, satélite a ver a sí, dónde ya, aterrizaba, ok. ¿no? Oquile, Pero justamente, sí, 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 no, no, solamente para aclarar, quiero comentar algo rápido que es muy interesante sobre esto de cuál es la época de oro, porque el doctor, por ejemplo, Manuel González Casanova, que también fue de nuestros mentores, él siempre decía, por ejemplo, que la verdadera época de oro del cine mexicano fueron los años 30, y ahí se los dejo de tarea, porque es cuando realmente surgen las productoras mexicanas, los actores mexicanos se vuelven productores, ¿no? Lupe Vélez, Azteca Film, Charro Avitia. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, también hay que decir que estamos hablando de la historia misma del cine mexicano. Entonces, esta tiene un devenir que pues no ha terminado, no tiene un fin, digamos. Y entonces, pues para muchos la época de oro del cine mexicano es hoy. bueno. Por cierto, Kile, esto nos da pie entonces a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se ve a este cine de luchadores, pero en el extranjero? ¿Qué papel juega? ¿Cuál es la perspectiva desde el extranjero? Exacto. Pues ha cambiado también. Hoy en día, para hablar desde la actualidad, pues tiene un lugar que ni en el mismo cine mexicano lo tiene. O sea, en muchas cinematografías, en muchas otras cinematografías tendría, vamos a decirlo, para medirnos y no ser tan apasionados, pues por lo menos un reconocimiento como género fílmico. Y es tal que, por ejemplo, la peli que yo te mencioné hace rato de Operación Luchador, pero hay otras, por ejemplo, la primera, la de L'Homme au Masque d'Or, ¿no? El hombre de la máscara de oro, que produjo Francia, que actúa Jean Reno, que filmaron en México, que fue el primer Nacho libre, digamos, es la historia inspirada también en Fray Tormenta, y estamos hablando de una peli de 91, me parece. Entonces siempre ha dado la filmografía, la cinematografía francesa, canadiense, alemana, española, un, a través de la realización de nuevas películas del cine de luchadores, pero que retoman el estilo del cine de luchadores mexicano. Siempre todo tiene que ver algo con México. No es de que ese luchador surja de por ahí, ¿no? De esos. No, es una relación directa de México y donde se reconoce al estilo del santo, si no es, nunca es el santo, por supuesto, sino el ángel de oro, el ángel de plata, el ángel dorado, el ángel algo, ¿no? Sí, El ángel caído, tal. Entonces, desde hoy en día sería desde ese nivel, ya, o sea, por ejemplo, el documental del vampiro canadiense, que es más mexicano que el mole, el güey, es de un compatriota suyo y amigo mío, y por cierto aparezco en el docu, perdón por el chayotazo, pero no, adelante, qué bueno también. es de Michael Past, ¿no? La de The Rise and Fall of Vampiro, Nights on the Coffin, Nights of the Coffin, y entonces, pues es una realización que si tú la has visto, si no la has visto, te invito a verla porque te va a encantar. Es una radiografía no Claro que sí. solamente del vampiro canadiense, sino de la lucha libre mexicana durante esos años 90. Y termina siendo una lectura del TLC, aunque parece que yo soy el único casi que lo ve así, pero es una peli que habla en los años 90, que son esos años de regreso de la lucha libre a la televisión mexicana y Sí. del TLC y de que México tenía que ser moderno y dar una idea de modernidad, donde regresa este espectáculo salvaje. Sí, O pues era sea, el sexenio de Salinas de Gortari. así es tal cual. En ese documental del vampiro
puedes ver la mano siniestra, sin verla, de Salinas de Gortari para toda nuestra... Porque es eso, hay que dimensionar. La política es eso, es la estrategia de los pueblos y es por eso lo importante de participar y decidir y estar en el juego político y no politiquero. Entonces, ese es un documental muy interesante que viene del extranjero, pero que habla de nuestra historia y de nuestra lucha libre. Entonces, por eso insisto, esa pregunta que me haces es muy interesante porque se tiene que contestar desde hoy. Pero aún más allá, los primeros en reconocer, en ir ubicando este cine de luchadores, como le dicen por ahí, dentro del cine de culto, son los franceses, los españoles. En sí, ahí, para desmitificar un poco, en el Festival de Cine de San Sebastián del 65, hubo la primera retrospectiva mundial, o se pretendió hacer la primera retrospectiva mundial de cine de horror. Y había desde Frankenstein, Drácula, Nosferatu, Golem, o sea, desde joyas del expresionismo de los años 20 alemán, pasando por Universal y luego Hammer Films y de México, las películas que estaban en ese ciclo eran El vampiro, El ataúd del vampiro y Santo contra las mujeres vampiro. Entonces, la prensa internacional le dio mucho vuelo a esto, le escribió sobre esta cuestión. Y acá en México entonces ya sabes lo exagerados que somos. Y entonces de ahí surge que las películas del santo han estado en Europa y son un éxito en Europa. Y ahí tienes a la señora Lorena Velázquez siempre diciendo una cantidad de mitología impresionante. Y también pues partes que son ciertas, porque son estas cinematografías las que lo vuelven un objeto de culto, ¿no? Y entonces le dan un valor con esta mirada, porque la mirada de acá es más bien, pues, los Ripstein, inclusive Jodorowsky, es el cineasta de los 70 que se acerca más a la lucha libre, porque todos los demás estaban en su búsqueda esotérica, literata, intelectual, ¿no? Pero en Santa Sangre hay escenas de lucha libre. Sale la Arena Coliseo y, por cierto, el enanito es que monito, ¿no? Entonces, ahí hay mucha relación. Sale Dos Caras sin máscara y hoy en día sabes que es él porque es como ver a Alberto del Río. Entonces, Claro. hay todas estas huellas en la cinematografía, ¿no? Y entonces eso, el cine extranjero tuvo inclusive las cinematografías extranjeras el papel de revalorizar. Otro también, sin dudarlo, es la cultura como de Los Ángeles y californiana. Ellos también valoraron mucho, tienen muchas revistas, publicaciones de los años 80, 90, el surf, ahí se empieza a cruzar mucho. Entonces sí es muy importante porque hoy en día podemos hablar de que el cine de luchadores ya es un género global, justo por todo esto. De México aportado al mundo. Es como el manga japonés, digamos, como yo lo he dicho, el cine de luchadores dentro del concierto de las subculturas mundiales se ha ganado un locker, ¿no? Se ha ganado ahí un Estoy de casillero acuerdo. y entonces, pues tú tienes gente en Japón, en Australia, que sabe muchísimo más de lucha libre que alguien de En Coacalco o México. de Santa Fe o no sé. Sí, Entonces, por este fenómeno de la globalización, ¿no? Y porque pues ahí está Lucha Wiki y Superluchas y el blog de la lucha y ya miles de cosas en internet. Entonces, obviamente las empresas en internet, ¿no? CMLL, AAA,
que no dimensionamos tampoco que son nuestro Walt Disney, nuestro Marvel, ¿no? Entonces, sí ha sido importante la mirada extranjera siempre para como que otorgar este cierto alejamiento que nos hace valorizar más. Muy bien, Killer. Vamos a hacer un paréntesis. En primer lugar, un aviso para Killer, porque de algo que habíamos platicado antes, ya mandé un mensaje para deshacerme hoy de ese compromiso, porque quiero que quede bien la entrevista. ¿No? Y muy interesante. Y bueno, la segunda parte del paréntesis es que en lo particular estoy aprendiendo varias cosas, Killer, muchos datos que no manejaba, que desconocía o que incluso los tenía equivocados. Esperemos que también la gente que nos está viendo, aparte de estar disfrutando su pasión favorita, la lucha libre, el cine, también logre interesarse en estos datos muy valiosos, muy importantes para toda la cultura en general, ya no tanto para la lucha o para el cine, sino para la cultura en general. Y voy a terminar el paréntesis, Killer, mencionando, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, nada más como comentario, ahorita que mencionabas eh, algún grupo de personas que en redes sociales está haciendo una labor importante de informar, difundir lo de la lucha libre, pero sí nada más quisiera hacer hincapié, hablando de tu primera respuesta que diste, la investigación social, que se tenga un método, que se tenga, en lo particular, es la primera vez que lo digo aquí en el canal Cultura Grimos, yo soy doctor en educación, también tengo por ahí un artículo sobre economía política y lucha libre que estoy buscando lugar para publicar, pero mi línea de investigación es la economía política en la cultura popular. Entonces, la precisión, el manejo de los datos duros en algunos canales, en algunos medios, en las redes sociales que difunden información de lucha libre, sí sería importante señalar que deben ser un poquito más precisos, exactos, aunque algunos, pues bueno, se dediquen nada más al aspecto del entretenimiento, pero sí es importante, tú lo sabes, Killer, porque si tú vas a tomar como referencia bibliográfica, que sabemos que hasta un tweet se puede tomar como referencia bibliográfica y esa fuente está mal, o el investigador debe de consultar varias fuentes y contrastar para ver por qué hay diferencia entre ambos datos. Entonces, si alguien va a tomar un trabajo académico, algún otro universitario, y recurre a estos medios, pues ya de entrada va a estar mala información, como sucede, Killer, en la historia nacional, etcétera, Sí. ¿verdad? Es bueno el llamado. Fíjate que yo tengo una esperanza actual y también tiene su límite de tiempo, ¿no? Pero creo Claro, que ahora he visto que se están agrupando los medios que se dedican a la lucha libre, que están como queriendo hacer un grupo, una fuerza. Y esto que dices, pues sí es muy importante que ellos lo tuvieran en cuenta para dejar atrás una tradición inclusive del medio de lucha libre, que inclusive ahorita a ver si te saco la referencia, pero inclusive se ha escrito sobre esa bizarrez, digamos, de escribir o de reseñar en el mundo de la lucha libre, sobre todo pues en revistas pues, de los años 60, 70, pero que perdura, por ahí se llama un libro que se llama Vida Monstreca, español, y le dedica un capítulo a las revistas de lucha libre, ¿no? Entonces, qué interesante. imagínate que, te digo, esto de la lucha libre se me hace la cultura de la lucha libre se me hace como una matrushka, ¿no? Que siempre estás sacando una capa y sale otra y otra y otra, pero en este caso como una especie de máscaras que quitas y no terminas nunca de llegar al verdadero rostro, ¿no? Claro. Entonces sí, ojalá y lo tomen en cuenta, como dices, por mi parte, yo justo no me ha dado la vida para por ejemplo,
iniciar ciertos proyectos mediáticos, porque precisamente yo prefiero hacer otro tipo de contenidos con otros tiempos, digamos, o sea, los documentales que hago o las publicaciones que he hecho, pues siempre en todo lo que hago, por lo menos pretendo utilizar todo ese bagaje que he tenido de investigación, que eso, cualquiera que sea el producto, se pueda notar justamente lo que dices, que hay una investigación detrás y luego pues cómo demostrar esa investigación, pues con referencias adecuadas, citando de manera adecuada, que pues es una riqueza con tanta YouTube y cosa que hay hoy en día, pues es una riqueza para estar citando y citando, pero hay que hacerlo adecuadamente. Lo que pasa que los medios de lucha libre tienen que dejar eso que se les incentiva desde las empresas de la lucha libre, que es a tomar partido, que es a tomar camiseta. O sea, ellos no tienen por qué ponerse la camiseta de una empresa. Justamente tienen que distanciarse de eso. Y no es esa vieja discusión de la objetividad y la no, siempre vamos a tener un punto de vista personal y subjetivo que emerge inevitablemente. Pero eso no quiere decir pues que no utilices una perspectiva siempre pues desde la búsqueda de la verdad, desde la imparcialidad, ¿no? Entonces sí, ahí hay mucho que hacer y yo creo que sí está cambiando también porque el mismo medio de la lucha libre ha cambiado. Los luchadores, como funciona hoy en día, ya no son los mismos luchadores siquiera de hace 15 años. ¿no? Funcionan de otra manera, con otra mentalidad. Por supuesto, el uso de las redes, de los medios es muy importante y esto también ya apenas se empiezan a dar cuenta las empresas de cómo poder canalizarlo y usarlo a su favor. Pero estamos hablando de que la democratización de las redes pues también ha incidido en cómo se hace la lucha libre, en las empresas, en la organización y en las decisiones. Ahora veo de los luchadores que ya no están como en ese camino tradicional de a huevo, me quiero llegar a la Arena México, a AAA, ya no piensan así afortunadamente. Así es. Killer, nuestra siguiente pregunta es tranquilita, es como para descansar, porque mira, te voy a preguntar, ¿cuáles son tus tres cintas favoritas del género de luchadores, por supuesto, y por qué? ¿Por qué esas tres? Yo sé que está difícil, también a mí que me dicen, escoge un libro, ¿cuál es el mejor libro que te ha impactado? No puedo decirlo, pero si tuvieras que elegir tres, por lo menos que ahorita en esta época te gustan, ¿cuáles son? Sí. Pues ya cité una, es Ladrón de Cadáveres, o sea, es que a mí siempre me ha encantado, siempre, cada fotograma de esa película me enamora. Me gusta mucho que sale la Arena México recién remodelada en el 56, te digo, tengo aún por pendiente, no creo que sí, ya se había inaugurado cuando se hizo el rodaje ya de la peli. Y, y bueno, me gusta todo lo que sucede ahí y la transformación del vampiro, pues es como lo que yo creo que veo en cada función de lucha libre, ¿no? En cada función de lucha libre veo ese resucitado, al resucitado, ¿no? Wolf Rubinsky. El trabajo de maquillaje me gusta mucho, me impacta mucho y el manejo de extras de la arena siempre nunca me he explicado cómo lo hizo Fernando Méndez, ¿no? Ese manejo de extras. Digo, ya investigué cómo se hacían ese tipo de filmaciones, ¿no? Que había una convocatoria en los periódicos a la gente para que asistiera a un rodaje de una película de lucha libre, pero pues se le explicaba que iba a ser como una función tal cual de lucha y ellos pues tenían que actuar tal cual como público, ¿no? Y bueno, que iba a haber en ciertos momentos algunos cortes. Pero esa película pues me encanta.
Además, sí, porque si tú revisas la filmografía del cine de luchadores, que además yo ya tengo un libro, Terror del Rudo, que es un focus sobre las películas que cruzan el cine de luchadores y el horror solamente, pues esa película es la que empieza ese rollo y digamos que hay muchas películas que, unas 15, 20 películas del cine de luchadores, que tal cual es un refrito del Ladrón de Cadáveres, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, así tal cual, siempre el científico que desentierra Sí, luchadores para ser un super luchador, entonces pasa en Santo contra la hija de Frankenstein, San el Santo y sí, Blue Demon contra el doctor Frankenstein, la horripilante bestia humana, sí. un montón, ya ni me acuerdo de... es que bueno, en el libro ahí lo tengo con precisión, ¿no? Ok. Cuántas se hacen. Entonces esa película me gusta mucho, la fotografía, la lucha de Black Shadow, ¿no? Es increíble. Y por eso esa película me es entrañable. Otra, un segundo lugar, a lo mejor lo tendría Misterio en las Bermudas. O sea, Ah, Misterio en las Bermudas, ya de los yo 70, ¿verdad? de los 70, es 70 o 71, Bien, 2, si no mal recuerdo, algo así, sí, principios de los... pero Misterio en las Bermudas es una película hipnótica. Es una película que tiene un ritmo muy especial y, y creo que poco se ha escrito en el cine mexicano sobre esa peli, por supuesto, pero sobre los ritmos. Esa peli casi parece una canción. Es muy misteriosa, por supuesto. Me gusta esa nota de suspenso que hay durante toda la película. Perdón, y Y su algo, banda sonora también, ¿no, Killer? Es muy así especial su es, banda sonora. así es, por eso te digo que se conjunta como pocas veces, porque algo que se critica mucho de este aicebaísmo del cine de luchadores, que es parte de, pues es justo los pocos cuidados en la realización, ¿no? Digamos. Entonces, esta peli sin ser una exquisitez, está muy bien realizada. Simplemente el director sí se dio la seriedad de realizar bien una película, sin prisas, sin, inclusive sin mucho pastiche, que es algo también tradicional de este cine. Con esto me refiero a que se tomara alguna pista musical ya producida o inclusive algún stock, que también sucede que hay muchas pelis de luchadores que hay mucho insert de otras pelis, ¿no? Que son otras, pues. Entonces, esa peli me gusta mucho, pues algo muy mágico es cuando le ofrecen, o sea, o sea, la Atlántida, el mundo, no la Atlántida, sino el mundo de las Bermudas, tal Sí. cual, que sí es como una Atlántida, porque es donde están los hombres perfectos y una sociedad perfecta. Y entonces la novia del santo es hija de un científico y ellos son llevados a ese mundo perfecto. Entonces la chava invita al santo a irse con ellos y dice, no, tú ya no te preocupes, aquí ya nunca te vas a volver a preocupar de la sociedad, porque aquí es una sociedad perfecta y tú eres perfecto, tienes que venir con nosotros. Y el santo los manda a la chingada. O sea, es algo súper bonito, te lo juro, que es algo muy, muy bonito, muy emocionante, porque eso es lo que hizo Rodolfo Guzmán en la realidad. Eso es lo que él hizo. Es una muy bonita metáfora en el cine de lo que en realidad hizo el santo con la vida. Hizo eso, hizo Con su un gran personaje en la sacrificio. vida real. Así es, siempre estuvo pues luchando para el pueblo, ¿no? Diga así en pocas palabras, para su gente y sin vanidad alguna, siempre ocultando su identidad civil. Entonces es una peli que me puede emocionar mucho y se combina muy bien también
la participación de Mil Máscaras y de Blue Demon. O sea, no es como en Las Momias de Guanajuato, que pues es de las que más le gusta a la banda y a mí también, pero tiene esa cosa pues de que el santo llega a rescatar a los inútiles, ¿no? En, el 15, No en pudieron. los últimos 15 minutos llega y quema las momias, Carla. Entonces, o Sí, sea, solo hubieran podido sacar un cerillo y ya se acabó, ¿no? Pero en esta peli de Misterio en las Bermudas, su participación se equilibra muy bien, la vestimenta es, o sea, es que creo que esa es la vestimenta que debieron guiarse la NASA para los astronautas, mejor que estos, o sea, es como súper spacey. Y entonces esa peli me gusta mucho y a ver si no me arrepiento luego, ¿no? De lo que estoy diciendo como, pero pues tenemos, fue muy específica la pregunta, entonces hay que sí, por atreverse, las que ahorita te llaman la atención. ¿no? Y la tercera, Y la tercera, pues lo que pasa es que a mí mi película favorita de la lucha libre, pues es la de La Última Lucha, ¿no? O sea, La Última Lucha, y yo, bueno, el Murciélago Velázquez es el non plus ultra de todos los que hemos estado involucrados en la lucha libre de alguna u otra manera, y de los que hemos estado involucrados en la lucha libre y la escritura, ahora sí que él es el papá de todos nosotros, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. perdón, quien es la que Cuentista, sale Wolf Rubinsky también, ¿verdad? No, no, a ver, espérame. A ver, o sea, porque esa creo es que la que es esto de la los caravana, chantajean. sí, es la caravana de luchadores, sí, sí, es cierto. Sí, pero es que él se va solo aparte, por eso no me acordaba que en su Sí, carro con la Wolf esta Rubinsky, chica. Fernando Fernández. Sí, exacto. Entonces, Sí, se va, es tal cual, o sea, cuando yo vi esta peli ya había entrevistado, por ejemplo, al señor Ray Mendoza, al Cavernario Galindo, a la familia del Cavernario Galindo, a la familia del Murciélago Velázquez, a muchos luchadores viejos que te contaban cómo eran esas giras del norte. Entonces, y no de solo del norte, a cualquier parte del país. Entonces, cuando tú ves esa peli y vas comprobando, como tú dijiste hace rato, ese testimonio oral. Entonces, esa ficción tiene mucho de documental. Y es que lo lamentable de la época de oro de la lucha libre, pues es que no ha aparecido, todavía tengo esperanza, un documental de la época en donde el santo estaba en la mera época, no lo hay. Entonces, eso es lo que nos faltó a los... Perdón que interrumpa, ahorita sí es. Y también, porque yo quiero decirlo siempre, falta el documental del toreo de Cuatro Caminos en su gran época también. Así es. Pero Continúa, perdón. fíjate, no, claro, y es muy oportuna la participación porque podemos decir, hoy en día se podría hacer un documental del toreo, hoy en día se podría hacer un documental de esta época, pero yo a lo que me refiero es que en esa época alguien hubiera dado la pinche tarea de ver interesante ese mundo y lanzarse a hacer un documental. Nadie lo hizo de nuestros cineastas, lamentablemente, ¿no? Entonces, Y es una estas lástima. pelis resultan lo más cercano a un documental, porque se recrea la vida real de los luchadores y hasta con los mismos personajes. Y bueno, tiene de todo la peli, ¿no? Tiene romance, tiene comedia, tiene misterio, ¿no? El luchador que se Suspenso. enmascara porque está huyendo de la policía, es algo súper poco visto y tratado dentro del cine de luchadores, el enmascarado furtivo. Sí. Eh, el drama del pinche Alex Romano, el luchador que muere en el ring,
Sí. joven, cuando su mamá lo va a ver luchar o iba a ver apenas a su mamá, que todo esto, yo creí que, fíjate, ya se la estaba echando de que es el murciélago Velázquez, pero no, el guionista de esa peli, yo sospeché que era, por muchos años yo casi afirmaba que era un seudónimo del murciélago Velázquez, Julien de Petit de Murat. Petit de Murat se llama el guionista. Y pues no, resulta que es un escritor argentino y que ese es su único guión en el cine mexicano. Mira, Pero vamos a escarbarle muy bien porque yo que ya escarbé en el archivo del murciélago Velázquez, que por ejemplo en el Luna Córnea publicamos los archivos secretos del murciélago Velázquez, estoy seguro que algo tuvo que ver el murciélago Velázquez con esta asesoría o algo, porque, bueno, decíamos, tiene muchos cuentos, tiene no solo de lucha, el murciélago Velázquez escribió Tlayucan, que fue la primera película mexicana nominada a un Oscar, y que también por ahí tuvo una polémica en su tiempo con Luis Alcoriza, el director, que no le dio el crédito adecuado y que se hizo todo un escándalo nacional, ¿no? muy Entonces, bien, Killer. esas películas serían mis favoritas y muy entrañable la última lucha y además sale una canción muy simpática, ¿no? Que cantan el Lobo Negro y el Cavernario Ah, Galindo para sí, no aburrirse en el camino. sí, sí, Y es de lo más ya me acuerdo. sensacional ver cantar al Cavernario Galindo. O sea, es de Sí, oro, me son imagino. películas únicas. Oye, Killer, yo tuve una percepción similar a la tuya de esta película, que le encontré mucha calidad narrativa, literaria. Me imaginaba si estuviera leyendo el libro, esa historia en el libro encaja perfectamente. Además es monstruoso que empiece con el teatro. O sea, ahí es, o sea, porque le cuesta mucho trabajo, o le costó en algún momento mucho trabajo al luchador reconocer que la lucha libre tiene algo de teatro, ¿no? Como se dice, circo, Sí, maroma y teatro. Y ya ves que, no, pues te invito a que te subas a un ring conmigo a ver qué tanto teatro te... No, o sea, señores, tranquilos, no queremos decir que esté fingido, que esté arreglado, que sea... No, sino que algún valor histriónico tiene que aprender usted, señor luchador o señora luchadora, para ejercer también su trabajo. Es no solo lo deportivo, sino también claro, lo artístico, ¿no? Entonces, esa peli es monstruoso que se comience con el teatro y solo haya sido un ensayo de que salió mal y entonces ahí ya ves que no, hay un conflicto y entonces no, carnal, no, mejor jálate a la lucha libre, ¿qué haces en el teatro? sí, ¿Qué es lo que le pasó a Wolf Rubinsky? Y esos años son los años, pues, de que Wolf Rubinsky viene de dejar las clases con Seki Sano, ¿no? Y que Seki Sano tiene un papel muy importante dentro de la lucha libre hoy. O sea, lo que la lucha libre mexicana es hoy, una semilla muy importante es de Seki Sano, que fue eh, comisionado por Chucho Garza en el Televicentro cuando Azcárraga quiso montar su negocio de lucha libre en la fundación de la televisión mexicana y que sí, duró 2 años y que no podía contar con la familia Luteroda, quien le estaba haciendo la competencia a una calle, cara. sí, Entonces se trajo a Chucho Garza de Monterrey así y es. Chucho Garza, un hombre fantástico, el Internet humano en ese entonces, pues le dio un toque que ya no se le ha quitado a la lucha libre, del espectáculo, esto de que los luchadores salían con música, que son personajes, me refiero a que tienen una historia atrás, el Sí, médico asesino,
se cubre su rostro de vergüenza porque se le murieron unos pacientes y así se anuncia en la afición y en Porque la la prensa. televisión necesitaba eso, ¿verdad, Killer? Así es personajes más, digamos, pues sí, la tele ya no es el radio, ¿no? Lo tienes que ver y no solo escuchar, sino ver en esas imágenes impactantes el bulldog. Entonces, decía yo, entonces, pues es Chucho Garza quien invita a Seki Sano a que trabaje con su trupe de luchadores. Ajá. A que les dé consejos de teatro, de expresión corporal, de expresión facial. Entonces esto es una transfusión directa del teatro mexicano, del teatro mundial, porque sé quizá no había sido alumno de Stanislavski, ¿cómo se llama? Entonces, pues aquí es una transfusión directa y por eso la lucha libre mexicana es muy rica culturalmente, porque tiene todas esas vertientes, no es un simple espectáculo de carpa o que se haya quedado solamente en eso, ¿no? Solamente en eso. A lo mejor te refieres a Konstantin Stanislavski, Así es, así es. actor. Ah, eso es, ok. Oye, Killer, siguiente pregunta. Esa es una pregunta, yo le llamé un poco personal, Sí. porque te voy a hablar de dos películas, Los Leones del Ring, con Jorge Rivero, Rogelio Guerra, y Las Momias de Guanajuato, que ya la mencionaste anteriormente, porque ahí sale uno de mis tíos, Tauro, que fue campeón nacional peso ligero en los años 70, desenmascarado por Estrella Blanca, si no me equivoco, en la pista Revolución. ¿Qué nos Tauro. puedes decir de estas dos películas en particular? Sí, bueno, pues digamos que son películas que yo las recuerdo por esta vehemencia, como un segundo aire, vamos a decir, de lo que hablábamos hace rato. O sea, en los años 70 ya no todo ese, ya es identificable que hay un cine de luchadores y casi todo ese cine de luchadores se relaciona casi todo a Santo y Blue Demon. Ahí Mil Máscaras comienza en el 65, me parece, ahí se empieza a colar, pero digamos en el imaginario, el cine de luchadores, más que cine de luchadores, la gente le llama el cine del santo. O sea, todo es el santo, todo es el santo. Y entonces no, estas películas como Los Tigres del Ring, en los años 70, o Los Leones del Ring, perdón, porque Los Los Tigres Leones. es la de los 50 precisamente, demuestran pues tanto que no todo es el santo, que no todas son historias, digamos, de superhéroes, sino que la lucha libre tiene historias humanas detrás de ella, más al estilo, decíamos como hace rato, de la última lucha, ¿no? Entonces, me recuerda por este segundo aire que son películas a color, son películas donde se quiere confiar en otros luchadores y en otros talentos, porque por ahí recuerdo que actúa, ¿cómo se llama el actor? Guerra, Rogelio Guerra. Rogelio Guerra, Sí. y yo lo entrevisté, me acuerdo, al señor, antes de salir a una obra de teatro, y me acuerdo que me platicó pues que de hecho él entrenaba lucha libre por gusto, o sea, no porque le hayan invitado a ese papel, por ejemplo, sino que él ya desde antes, dentro de su preparación física, gustó de practicar la lucha libre. Entonces me contó de maestros y gimnasios a los que fue y todo, y en esa película fue la oportunidad de él ya de vertir ese gusto, de practicar la lucha, pues en lo que era su mundo, que era el cine. Pero él me contó que sí tuvo que luchar, o sea que no fue ahora sí que ninguna No lo doblaron. impostura, sino que la filmación se trataba de que luchara. Y entonces como sí tenía el conocimiento,
pues lo que vemos en la película Lo hace es eso, él. ¿no? Y también recuerdo uno de los como papeles, digamos que es algo como, pues es que aquí nos gusta hablar con mucha sinceridad y así lo haremos siempre. Pero recuerdo un poquito como este papel, un poquito ya hacia la decadencia de Eduardo Bonada. O sea, Eduardo Bonada sale junto al galán de la peli, que es Rogelio Guerra, en los 70, plenamente joven, no es este Rogelio Guerra viejito que ya No, conocimos, no, sino que no. es un galanazo del cine, y, y Eduardo Bonada, pues ahí con él como si los dos tuvieran la misma edad, Sí, no, así. así como, ah, sí, miren, aquí estamos los dos chamacones del momento, ah, espérame, o sea, ya, Eduardo Bonada ya, o sea, que siempre fue muy bien parecido el señor hasta el final, ¿eh? Y también lo entrevisté, No. pero eso me recuerda, ¿no? Los Leones del Ring. Y la otra, ¿cuál era, perdón? Las momias de Guanajuato. Y bueno, Mi las tío momias de Guanajuato. es el que te acordarás que hay dentro del grupo de las momias, hay uno que se hace pasar por Blue Demon y que comete crímenes Ah, para manchar su imagen. Ese es mi tío claro. Tauro. Sí. Ah, mira, qué buen dato. Ese, pues ya ves, ya me la estás regresando. Ese yo no me lo sabía. Está muy interesante. Y esto es, realmente lo digo así porque uno de mis objetivos ahora es estudiar a la participación de los luchadores en el cine, pero como extras, y Ajá. no exclusivamente en el cine de luchadores. Y porque ahí resulta, ya casi me han querido encerrar al manicomio por esto, ¿no? Que voy a decir, pero casi en cada película del cine mexicano sale un luchador, de extra, de Stone, Espalda de... o sea, en el hombre de papel, por decirte así nada más, que el hombre de papel, ¿qué fregados tiene que ver con la lucha libre? Pues cuando López Tarso se acerca en el zoológico de Chapultepec a ver a un chango, el chango también no está viendo el indio Cacama, El indio Cacama, exacto. ¿no? Y entonces, digo, uno de los más famosos, de Doña Bárbara, con María Félix, y sale el charro aguayo, ¿no? Hay como un pirata así Charro en Guayo. un close-up, además muy impresionante. Pero luchadores han salido, o sea, te los encuentras a cada rato en las películas menos pensadas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces eso, y las momias de Guanajuato, pues sí tiene un lugar, o sea, yo no la quise ya mencionar en las de mis favoritas, pero sí hay que decir que pues esa película y Santo contra las mujeres vampiros, pues son tal vez las películas más queridas y conocidas por el público que le gusta el cine de luchadores, ¿no? Muy bien. Y también quería comentar algo, Sí. que ya que hablamos de esto de la zona personal, y para no olvidar las tareas, porque las tareas son el fuego que mantiene viva la investigación, estarás de acuerdo. Sí. Entonces, tú una vez me pediste en Instagram que investigara de una peli que tú tienes fotos que me enviaste que sale tu tío el carnicero Grimaldo Y y Ray Ray Mendoza Mendoza también. de árabes en una que creemos que es peli, porque ahí ya hay que empezar, ¿eh? Porque todavía no sé. Sí. No, para empezar, bueno, no he tenido el tiempo, pero hay de cubrirlo todo, ahora sí que de llegar, de cubrir toda la investigación, pero hay que hacerla y hay que terminarla. Pero te iba a comentar eso, ¿no? En primer lugar, que sí le estoy buscando. Sí. Dos, que parece que en duda, ahorita estaría en el área de que estoy en duda de que sea una peli, a lo mejor puede ser también un programa de televisión Ah, o sí, un también puede ser. teatro. Sí. Pues ya le empezamos a rastrear, pero para que todos aquí sepan y conste que esa es la investigación, siempre hay una tarea y tú dices, es desde lo personal, pues desde ahí es muy válido que empiecen, porque las macrohistorias
pues comienzan con las microhistorias, ¿no? Nuestra gran macrohistoria de la lucha libre, pues se compone de las microhistorias de Carnicero Grimaldo, Don Rodolfo Guzmán, Jesús Velázquez Quintero, eh, eh, Bobby Bonales, de quien tú quieras, ¿no? Todas Sí, son Irma González, Lola González, La Briosa, Lourdes Grobet, o sea, los mismos claro. que han cubierto la lucha, te digo, por eso ya somos parte de ella también. Y por eso es lo que ha resultado divertido, en mi caso, el circular en esta línea delgada entre el estudioso y el objeto de estudio, casi, ¿no? O sea, casi me volví un Sí, objeto de estudio. así es, Killer. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta se me ocurrió porque sabemos que está tan adentrada la lucha libre en la cultura popular en México que esa máscara del santo en algún tiempo, luego pues ya la de Wagner, la de Blue Demon, la vemos en otros países, en aficionados del fútbol en competencias mundiales o simplemente de turistas que si quieren darse identidad de mexicano, así como lo es el sombrero del charro, también lo es una máscara de luchador. Entonces mi pregunta es, Killer, en el cine de luchadores hay fantasía, hay ciencia ficción principalmente, pero ¿tú consideras que habría material para de ahí hacer un análisis, una hermenéutica social y política en específico? Ya mencionabas el documental canadiense sobre el vampiro, pero en esa época de los 50 y 60, ¿habría material para hacer un análisis de ese tipo? Pues si a lo que te refieres es a roches y pietaje, te digo que justamente eso es por lo que nos jalamos los pelos y lloramos hoy en día, pues de que no se haya hecho mucho. Cine Mundial por ahí alguna vez tiene un noticiero del Santo, muy cortito, y que inclusive José Buil reutiliza en su corto de Adiós, adiós, ídolo mío, que le valió la enemistad del Santo, ¿no? Pero hay muy poco, si es a lo que te refieres, de ese tipo de material. La esperanza es la esperanza del investigador, que salga alguna vez, ¿no? Que sí exista, que sí alguna vez aparezca la lucha de apuestas de Santo contra Black Shadow, porque las fotos ahí están las cámaras de la tele, pero pues la tele no era el cine, no retenía, en 52 no existía el videotape, ¿no? Entonces, pero hay necios porque dicen, no, pero lo que se filmaba en la tele, lo que se transmitía en la tele, se filmaba en el Televicentro en cine para resguardarlo. O sea, esa era la forma de resguardar, como ¿cómo se llama? Screener casi. Pero pues en el terremoto del 85 se perdió mucho material en el Televicentro, se derrumbó, y entre las cosas que se presume que podría haber habido, pues son las luchas del Televicentro y todo Killer, lo ¿y que las actuó. películas en sí, alguna tendrá un mensaje político o ninguna tiene Ah, mensaje político? sí, perdón, ya lo que iba es a que, por otro lado, lo que tú acabas de decir es impresionante y yo te conminaría que lo hagas. O sea, de la filmografía que existe, del cine, de ahí se puede hacer esta lectura que tú estás diciendo. O sea, porque desde esto que estamos hablando, que al principio de la entrevista hablamos de qué tiene que ver la política internacional, las guerras mundiales, con cómo incidieron en la producción del cine de mexicano, y B, por consiguiente, la del cine de luchadores, uno de sus principales productos, Exactamente, sí. pero por ejemplo, en los años 70 el Santo era un pinche agente de la CIA,
y así tal cual, del Interpol, así, Es directo, cierto. ¿no? Entonces, pues es algo como que no me simpatiza mucho, por cierto, pero tenemos que entender esto desde el ángulo que tú estás proponiendo, justamente desde el sociopolítico, socioeconómico, ¿no? Entonces el cine de los 70 de luchadores en realidad es el cine de la Guerra Fría mexicana, porque todo el tiempo son espionajes, eh, la de Ecuador, que es bellísima, Santo frente a la de Colombia, que es Santo frente a la muerte, que yo fui a filmar los lugares donde filmaron la peli, y en Ecuador la de Santo contra los secuestradores hice lo mismo, ¿no? En Quito. Y esas dos pelis, por ejemplo, pues son la Interpol en esos países tratando de sabotear una operación internacional de narcotráfico, lavado de dinero, falsificación de dólares, o la más estrambótica y que me perdonarás, pero para ahora contradecir de una manera muy padre todo esto, pues una de mis películas favoritas, Santo contra el Doctor Muerte, pues es tráfico de órganos de Sí, mujeres para extraer una sustancia secreta que sirve para falsificar obras de arte. O sea, ya es como demasiado, pero, pero es una peli increíble que muestra esto que estamos hablando al estilo del Gato. Se entran a robar en el Poliforum Cultural Siqueiros los borrachos de Velázquez, ¿no? Y resulta pues eso, que dejan un falso y se llevan el original, ¿no? Y el Doctor Muerte tiene en su colección particular a Rembrandt, qué bien, qué bien. Velázquez, todos los grandes autores, ¿no? Entonces es una peli fantástica y que todo el tiempo, Sí, porque el sí, sí. santo le habla la Interpol y le dice, oye, güey, te vamos a mandar a España. Ah, pues mira qué casualidad, justo tengo un campeonato de lucha libre. Perfecto, por eso mismo te contratamos, carnal, porque eres ideal para este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo, uf, me emocionó, te lo juro, porque logré ver, en un momento me hiciste fantasear en un largometraje hecho de rampleo de todas las películas del cine de luchadores, pero con este enfoque de la lectura hermenéutica, como bien dijiste, de lo socioeconómico, lo político, la economía política, sería fantástico, ¿eh? Sería algo, y sin duda se puede hacer porque ese es el análisis que le estamos dando justamente a estas películas, de qué están hablando, ¿no? Que hasta las más cutre, que digo, hay, tengo un artículo que se llama El maldito cine de luchadores, que por ahí está en internet, que escribo sobre o sea, ya las películas de luchadores ya eran mal vistas, ya la crítica exquisita ya no las quería, nunca las reconoció. Pues hay dentro de esas, hay unas peores que ni los mismos luchadores quieren reconocer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces escribí de esas, por ejemplo, la del vampiro, que él mismo me dijo, güey, no escribas de eso, es de la cosa que estoy más arrepentido en mi vida, pero es súper interesante, el vampiro guerrero de la noche, pero iba a decir la del Hijo del Santo contra los vampiros asesinos. Los vampiros asesinos resulta que son como narcotraficantes y Octagon y Atlantis, la revancha, que es así como el estilo Karate Kid, pues también tiene que ver ahí la onda del narcotráfico. O sea, Bien, son temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad y es cierto. nuestra vida política y social. Oye, Killer, fíjate, en este tenor de lo que tú estabas comentando, eh, cuando dijiste las películas del Santo, un agente prácticamente del Interpol, etcétera, me acordé del Complot Mongol de Rafael Bernal. Claro, Fue que hay publicada una en el peli ahora. 69 y es el Ajá. conflicto internacional. Y bueno, el hijo del santo, en una entrevista que le hacen, dice que la película que la más le gusta de su papá es Operación 67
porque es del estilo de James Bond, así dijo, tal cual, el hijo del tal cual. santo, ¿no? Sí, el santo se vuelve una especie de James Bond. Esa es un par de películas que van casi juntas, Operación 67 y El Tesoro de Moctezuma. Victoria Moctezuma. Sí, parece que si no me está ya fallando mal la memoria, pero Ahorita checando. son a la par y son eh, sucede como en 5 países cada película, ¿no? Que tiene que ir a Ecuador y a tal y a Puerto Rico y a veces no es el santo, que ese ya es otro tema, subtema dentro de Sí, las pelis del santo, ¿no? sí, muy sabido. Sí, bueno, se sabe algo al respecto, pero lo dejamos para después. Oye, Killer, pasando a nuestra siguiente pregunta, ya vamos rumbo al final, a la etapa final de nuestra entrevista. Una gran entrevista. A mí me está gustando mucho, nos apasiona este tema, Killer, entonces lo Igual a mí. disfrutamos. Nos quedarían unas 3 preguntitas. La Vale, siguiente es, así como el cine en general de la época de oro, que ya hiciste la aclaración, la cronología al respecto, terminó por alguna razón que ya mencionaste. Yo aquí tenía otra cosa en mi pregunta, pero ya corregiste y fue al final de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, así como ese cine mexicano tuvo su final por diversos factores, el cine de luchadores, ¿tú crees que tuvo un factor decisivo para que dejara de hacerse en México? Uf, pues sí, 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 sí tiene un factor decisivo, que es la poca valoración de lo nuestro, ¿no? O sea, desde la propia industria del cine desvaloró este género. Y entonces, pues ahí, eso es un factor determinante, porque durante muchos años, justo lo que mantiene vivo el cine de luchadores es la confianza de los productores. O sea, que sí creen en este tipo de cine para mantener viva a la industria del cine. Si le gusta a los exquisitos, críticos, eso no era lo importante. Lo importante era que hubiera películas que fuera a ver la gente y que entonces recaudaran taquilla y que esa taquilla pudiera seguir manteniendo trambollistas, maquillistas, camarógrafos, guionistas, productores, o sea, toda la industria. Entonces, el factor determinante es no encuentro la palabra adecuada, pero es como una autoflagelación casi, o sea, es porque es el cine de luchadores es parte del cine mexicano. Entonces, cuando te lo autoestirpas, pues lo estás tratando como un tumor maligno en vez de fomentarlo, mejorarlo, reconocerlo. Entonces ese es el factor determinante, porque la pregunta que me han hecho a mí más en 20 años todos es por qué creo que ya no se hace cine de luchadores en México. Entonces la respuesta es esa, una desvalorización. Los productores no creen, pues hay que volverlos a hacer creer. Últimamente ha habido muy buenas señales. Digo, en la película Ni tú ni yo es el regreso del cine de luchadores a las salas de cine y con muy buenos resultados y muy buenas taquillas. Pero también la del Santo, el documental del hombre detrás de la máscara, De la también máscara. estuvo en cines. Entonces ahí hay pequeñas muestras, pero Sí. tiene que haber algo más, ¿no? Un brío más. Bueno, para empezar se tienen que escribir las nuevas pelis y luego pues que cuenten con estos verdaderos emprendedores, ¿no? Tanto con los realizadores que se mueran en la raya por realizar nuevo cine de luchadores, como los productores pues que lo puedan hacer posible. Entonces, pues yo creo que ahí es la cuestión, porque no murió
O sea, cuando decíamos 76, ya es el único año que no se produce una peli, pero al otro año, en el 78, es el primer festival de cine en Super 8 y la peli que gana es una de luchadores. Entonces, y no es ninguna la ficción, sino que es justamente el primer acercamiento del cine mexicano a, de una forma seria, sociológica, a este mundo, ¿no? Pero estamos hablando de 78, 78 ya va para afuera Blue Demon, El Santo, ya, ¿no? Entonces, eh, no muere en los 80 dentro del cine de ficheras. Yo le escribí, te digo, escribí eso por ahí en un artículo. Revive, el cine de luchadores no ha muerto, viva el cine de luchadores, así se llama ese artículo. Entonces, pues en los 80 hay dos o tres películas que mezclan esta corriente del cine de ficheras y cine de luchadores, La Calzonuda, el Kaneki, el Mofles en Máscara contra Cabellera, Sí. ¿no? Otra más que Máscara contra Bikini, ¿no? Pero es hasta los 90, con el regreso de la televisión a la lucha libre, que la televisión se acompaña, digamos, todo el aparato del espectáculo que en México lo tiene justamente tan bien engrasado por esta historia de la que venimos hablando, de los medios. Entonces, en los 90, pues el vampiro canadiense, Nitrón, Máscara Sagrada, El Volador, Atlantis y Octagón, que pues yo creo que esa es una peli que con el tiempo se va a volver tan importante como Santo contra las mujeres vampiros, ya lo está haciendo, ¿no? Octagón y Atlantis la revancha. Entonces revive, pero vuelve a morir. Es como Frankenstein justo, por eso te digo, Ladrón de Cadáveres es una gran analogía de todo el El cine de arquetipo. luchadores, porque dice José Buil, ¿no? El director de La Leyenda de una Máscara, es en quien yo siempre me baso y cito, ha dicho la mejor denominación del cine de luchadores. Es un licuado nauseabundo, ¿no? Que se puede mezclar cualquier cosa, y lo dice él que es un químico, ¿no? Entonces, dice la gran ductibilidad del género del cine de luchadores, ¿no? Nadie lo pudo haber dicho mejor, un químico, cineasta, un alquimista, ¿no? Entonces, eso es, lo único que no he visto yo de película de luchadores es un musical, hasta el momento. Entonces, esa es el cine de luchadores y luchadoras, por supuesto, y da sus patadas. Yo mismo, con los documentales y con mis compañeros que he planteado las coproducciones, Arena Azteca Budocán, Coliseo Coacalco, Sangre, Sudor y Llaves, y ahora la femenil, sobre la Arena Femenil de Monterrey, pues son un intento también, o un granito de arena desde el documental, que es por el momento lo que nos hemos planteado hacer para aportar a esta hoguera y que no muera. Algo hemos aportado, sentimos. Ya en la boda de Valentina sale la Arena Azteca Budocán. Pues creo que el documental logró poner en la escena, digamos, cinematográfica a estas pequeñas arenas también. Ahora no solo su historia y eso, sino como locaciones, ¿no? Entonces, pues, mira, no solo es la Arena México, no solo es la Coliseo, Otras. están estas arenas. Hay otra peli de Marta Higareda y Omar Chaparro, todes caen, toda roba cae. Sí. Ahí sale, creo, la Arena San Juan Pantitlán, si no mal recuerdo, sale talento de AAA, Big Mama y Psycho Circus. Que Psycho Circus, pues es el luchador más popular de hoy, tiene que estar en una peli, como en su momento el Médico Asesino era el luchador más popular, estaba en las revistas, en la tele, tenía que estar en el cine. Oye, Killer, acabo de ver en Netflix Amor de mis amores con Juan Pablo Medina y Sandra Echeverría y Zurita, no me acuerdo el nombre del hijo del actor Sergio Zurita. Ajá.
Él Yo no la he visto, la voy a sale a ver. andar en bicicleta, nada más te cuento que menciona en la película que por algo del ambiente, no me acuerdo si el aire o el polvo, tiene que usar, tiene que cubrirse el rostro, entonces usa máscaras de luchadores. Sale con la de Blue Demon, que es interesante que no salga con la de Psycho Clown, sino con un tradicional Blue Demon. Y al final de la película, cuando también, bueno, por ahí en medio de la película, va otra vez a salir en bicicleta, se ve que abre un cajón y tiene la máscara, el cajón lleno de máscaras de luchadores. Pues es otra buena referencia, es un guiño muy Sí, interesante. sí, no, es que te digo, ahora ahí es, por eso te digo, también podríamos, alguien nos podría callar la boca, ¿eh? Diciendo que andamos diciendo que no hay lucha libre en el cine actual. O sea, al contrario, te Sí, digo, en cada pinche película hay. O sea, hay algo, hay algo. hablas de Netflix, está ahorita o en Prime Video, está el Club de los Cinco o algo así se llama, una animación mexicana, Ah, no, no, al estilo como de la Liga de la Justicia, uno de los héroes es un luchador. mira. Y así, o sea, bueno, el amo de esto es el mismísimo Chris Marker, ¿no? O sea, él en la YT casi es la primera aparición cinematográfica de la figura del santo. En la YT, cuando aparece este hombre que está huyendo de este futuro apocalíptico y trae una playera del santo. La YT, si no mal recuerdo, es de 65 o algo así, ahí chécatele ahorita. Pero el santo, su primera película, la filmó en 58, en Cuba, las dos primeras películas. Y esas películas pues se estrenaron como hasta el 63. La YT es del 62. Fíjate, o sea, hasta el 63 aparece el santo en el cine, de su cine, él, el santo actuando, pero su figura ya había sido mostrada Sí, por Chris Marker en la YT. ¿No? Entonces, esa es la primera aparición del santo, por eso te digo que esto está muy interesante y no es en el cine mexicano. sí es. Fíjate qué interesante. Y seguramente ya lo ilustrarás tú en la edición, será algo Sí, fantástico, pero sí, ahí está, y entonces es mágico porque es lo bonito de estudiar el cine, ¿no? No solamente los años de producción te dicen muchas cosas, pero más los de estrenos. Los años de estreno te dicen mucho más cosas, ¿no? sí, exacto, claro, sí. Que cuando es cuando las películas están llegando al público. Y Sí, porque entonces, vemos su contexto histórico. ajá, y entonces ese es por lo que estamos aquí tan encantados con el cine de luchadores, Killer, Manuel. ya sería nuestra última pregunta, la siguiente, porque después ya nos vas a mencionar nada más tus obras para que la gente interesada pueda seguirte. Y bueno, esta última pregunta sería, ¿por qué crees que la máxima figura de la lucha libre mexicana, el Santo, precisamente, qué bueno que se relacionó, ¿por qué crees que él triunfó en el cine? ¿Y qué nos dices de la rivalidad Santo-Demon en la pantalla grande? Uf. Voy a empezar por la segunda, porque es más fácil. O sea, justamente, o sea, ahí sucede, yo creo que lo contrario. O sea, el cine une a Santo y Blue Demon y los va uniendo cada vez más al ir transcurriendo los años y su participación de ambos en el cine. Digamos que su rivalidad sí nace 100% en la lucha libre y en el ring, pero el cine los obliga a acercarse y te lo demuestro con hechos. O sea, con referencias, pues. El debut de Blue Demon, el demonio azul, el 64, el santo le da la bienvenida. O sea, hay una escena en la que el santo en el vestidor se acerca. Es una actuación especial y por eso esa peli cuenta en la filmografía del santo también. Porque se acerca y dice, ah, sí, Blue Demon, bienvenido a esta lucha contra el mal. Es la sufrido o algo así, pero muy satisfactorio. Qué bueno que estás. Aquí estamos para cuando se ofrezca.
gracias, santo, chingón, y se va. Entonces, es como ¿a qué le está dando la bienvenida? ¿A la historia de lo que se trata la peli? No, al cine. Le está dando la bienvenida el santo a su máximo enemigo rival, Blue Sí, Demon. Por eso te digo, el cine los obliga a irse acercando. Y entonces, eh, yo entrevisté a Blue Demon 2 veces. Tuve la fortuna de hacerlo 2 veces en 2000 antes de que falleciera. La primera me gustó mucho más, pero justo tengo 2 entrevistas porque la primera sucedió un accidente y el asistente de Blue Demon me desconectó el sonido de la cámara y me quedé sin entrevista. Entonces tuve que volverla a hacer, pero esa, la verdad que la primera estuvo mejor y me dijo mucho más cosas. Y entonces una de ellas fue que aceptó que pues tenían esta rivalidad muy seria, realmente de celos profesionales, de competencia deportiva y profesional dentro de la lucha libre. Sí me dijo que había sido muy mala jugada la que él vivió de parte de la producción de Santo contra las momias de Guanajuato. O sea, sí dice que le cambiaron el guión, sí, lo dijo así, de lo que se había comprometido al inicio a lo que pasa al final, que es lo que ya dijimos hace rato, ¿no? Que ujú, Santo es el héroe de la película, ¿no? sí, Entonces, eh, esa me la contó, me dijo que pues, no había estado padre, pero pues que él era un profesional y que la había pasado muy bien en la filmación porque participaron su hijo, el pollo, Blue Demon Jr., y que es el niñito y Goyita, ¿no? Que sí, andan su ahí esposo. también. Tienen grandes, o sea, Elsa Cárdenas, que sale ahí, también ella me contó de esa filmación. Puta, Juan Manuel, o sea, no sé si has visto la peli esa que hay del vampiro, que se trata de cómo filmaron Nosferatu. O sea, que es una peli de más de los 90 que se recrea cómo se filma Nosferatu en los años 20. Puta, con lo que te cuenta Elsa Cárdenas, te dan ganas de hacer una peli de cómo se filmó Las momias de Guanajuato. Ah, entiendo, sí, Y, eso es tam, padrísimo. y también porque hay un libro que es del productor, de Agra Sánchez, ¿no? Eh, ahorita te digo cuál, El enigma de los 6 lunares, ¿no? Y es una novela de Rogelio Agra Sánchez, que era Ok, el hijo de Rogelio Agra Sánchez, de Rogelio Agra Sánchez Jr., hijo de Rogelio Agra Sánchez. Pues en esta novela está increíble que cuenta todas sus vivencias detrás de la cámara, detrás de la producción, porque él era un niño que fueron involucrados. Entonces te cuenta noveladamente tal cual cómo prepararon las momias de Guanajuato y otras, los campeones justicieros. Tal. Entonces qué es por bien, eso qué que ya bien. las momias de Guanajuato yo ya la veo, la quisiera ver más la peli de cómo la hice Goyita y el futuro Blue Demon Jr. ahí conviviendo con la gente del pueblo que simplemente les dieron el llamado a y recordarás escenas, hay así unas escenas que las momias tal cual son unas señoras en rebozo de Guanajuato que nada más les pusieron una máscara. Es súper bonito, súper bonito. Que esas señoras llenas de fritanga o de grasa o de ceniza de su anafre hayan aceptado ser las momias de Guanajuato. O sea, por eso decimos que son pelis del pueblo, por eso. Sí, claro. Entonces, esa peli, y eso esa relación, todo esto por hablar de la relación de Santo y Blue Demon, Sí, pero entonces ellos lograron en el cine ya ser compañeros. Hay otra anécdota que cuenta Mara Vallejo, la viuda del Santo, ahí en su canal ahora súper concurrido y popular, que es de que Blue Demon le contó, de que el santo le contó, su marido le contó que cuando filmaron El mundo de los muertos, que recordarán hay unas escenas como en un pantano, que son las estacas, yo no sabía que son las estacas allá en Morelos,
es un balneario. Hay una escena que se están prácticamente hundiendo, se está hundiendo el santo y se estaba ahogando y Blue Demon lo rescató y entonces le Sí, contó claro. a Mara Vallejo que cometió el error de meterse con botas y las botas le estaban generando peso y se estaba hundiendo. Además, para quien conozca las estacas, pues es tal cual, es como un pantano, como unas arenas movedizas. Ok. Entonces, Blue Demon lo salvó, su acérrimo rival de la lucha lo salvó. Entonces, por eso Fíjate. afirmo que el cine los acercó y Sí. terminaron. Y digo, en las mismas entrevistas, el señor Blue Demon me dijo, y mis respetos para el santo, porque éramos compañeros, y lo primero que éramos era eso, compañeros de trabajo, compañeros profesionales, y sí, había celos y había competencia, y y creo que los máximos enemigos de Blue Demon, más que el santo, fueron sus representantes del santo, que querían hacer que todos los demás quedaran siempre mal y el santo bien, pero pues eso ya, Es otra cuestión, era otra ¿no? cuestión. Muy Así bien. es. Y bueno, pues eso, ¿no? Que esa era la segunda, pero la Sí. primera es muy difícil de contestar, Juan Manuel. Yo creo que casi, casi se queda sin respuesta, porque no Oye, sé si lo que Killer, ¿te voy puedo a decir, interrumpir tantito? sí, A lo mejor te sirve esto para tu respuesta, porque se me vino a la mente, yo soy gran fan de Bob Dylan, y él en conferencia de prensa en el 65 le preguntan, ¿a qué se debe tu éxito? ¿Por qué la gente te sigue tanto? Entonces él responde, no lo sé, no sé a qué se debe. Dice, soy sincero, no, no estoy evadiendo simple y sinceramente no lo sé. Y luego Ricky Luis, el rockero, Ricky Luis, él ha comentado que le preguntó a un colega, oye, ¿cómo le hiciste tú para llegar al DF y hacerla en grande? Y le contesta Ricky Luis, si lo supiera, lo volvería a hacer. es que exacto, por ahí va, yo diría en dos partes. Hay una parte del éxito en general que, que creo que no corresponde del todo a la persona que goza de ese éxito, ¿no? Como que hay algo que depende de los demás mucho. Y el santo sería uno de el mejor ejemplo, pero tal vez es el único ejemplo y el único caso en el deporte espectáculo de esa correspondencia tan impresionante con su público, porque el público le respondía igual que él. Él se entregaba al público y el público se entregaba al santo. Eh, y entonces ahí sí hay que decir, Juan Manuel, porque ya dijimos la parte inexplicable de su éxito, como la de muchos éxitos ya dijimos, pero entonces sí es justo decir lo que sí sabemos por qué fue exitoso. ¿Por qué? Porque fue un caballero como nadie, porque fue un profesional como nadie, porque fue solidario con sus compañeros como nadie, porque tuvo un corazón humano extraordinario y unos valores que ya no se extienden, ya no se expenden a la población, ¿no? Bueno, Esa forma de cómo fue educado y como todas sus formas, las entrevistas que tú ves, que hay en internet, con Jacobo Saludowski, Paco Malgesto, una que acabo de ver que le dio a Canal 11, que ahí está, y que falta una parte o varias, ojalá la suban. En todas te demuestra que ese señor era único y que era un garbanzo de a libra, como dicen, sí, pero que tenía su principal tesoro, yo me atrevo a decir, que era una conciencia ética, una conciencia de la ética que pocos mexicanos la han tenido, en cualquier ámbito, en estoy cualquier de ámbito. acuerdo. Entonces, por eso es que todavía no este país todavía no le hace justicia al gran hombre que fue don Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, ¿no? Todavía no, todavía faltan
fíjate, todavía falta la gran película del Santo, o sea, ya hizo muchas él y todo, pero falta su biopic, ahí está la del hombre de la máscara de Gaby Obregón, sí está padre, pero nunca ha sido del todo satisfactoria las historias de un personaje histórico contadas desde la familia. Ha No dicho el hijo son, del santo que está haciendo el guión para su bioserie del santo sí, papá. así es, también eso es un objetivo que creo que ya lleva varios años y que, según yo lo que me comuniqué con él, pues él estaba inclusive escribiendo eso en Estados Unidos, ahí con los estudios que lo van a hacer o no lo van a hacer. Ahora vamos a esperar que se haga, porque esa es la otra gran maldición que pesa. Ahí Alex de la Iglesia ha tenido un proyecto oficial de ellos en sus manos. ¿Dónde está esa película? No, Eh, Muchas personas han ya tenido ahí, pues, proyectos y que se ha no, anunciado, que se no está se haciendo. realizan. Entonces, pues ahora eso es lo que vamos a esperar, que este sí se realice. Y entonces eso, pues que yo creo que para responder esa pregunta, Rodolfo Guzmán Huerta el Santo hay que seguirlo estudiando para tratar de respondernos esa pregunta. Muy bien, Killer. Muchas gracias. Pues antes de despedirnos formalmente de la entrevista, quisiera ahora sí que nos platiques tus libros, cursos, conferencias, obras, documentales, para que la gente que ya está interesada pueda seguirlos. Platícanos de eso, por favor. Claro. Bueno, yo como de Killer Film, el crítico enmascarado, pues he tratado de aportar escribiendo. Entonces, eh, en sí tengo una publicación que es este libro Terror del Rudo, el cine de horror y lucha libre. Este sería pues como mi único libro publicado hasta el momento, en donde justamente hago pues un análisis, un estudio de las películas que cruzan estos dos géneros, el de lucha libre y horror. Pero he sido coordinador, por ejemplo, fui coordinador de los números de la revista Artes de México, dedicados a la lucha libre, tal cual como de Killer Film, el crítico enmascarado, está mi crédito de los números, no me acuerdo ya cuáles son, 119 y 120 de Artes de México, ¿no? Entonces ahí logré tanto hacer la labor editorial y de coordinación, como tener un texto o varios, y uno de los que más me estoy satisfecho hasta el momento, que se llama En el ring de la historia, ¿no? Que es un texto que me costó muchísimo trabajo, pero es el texto con el que más estoy satisfecho, porque constantemente me habla gente o me escribe para felicitarme por ese texto, y entonces ahí se demuestra esa correspondencia de la que te hablo, de que sí hay una comunicación ahí. Sí, Entonces, bueno, tengo eso y colaboraciones, ¿no? También la revista Luna Córnea que mencionaba hace un rato, que ya, bueno, ese es de 2005, pero estoy hablando de publicaciones que creo que se vuelven muy importantes, que no son, que como que su periodicidad o sea un impedimento. Yo los hice y los propuse, de hecho, pues como eso, como documentos que quedaran para referencia y sí, que pudiéramos hacer más a partir de ellos, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, ahora comentaba que empecé con la columna El Cine Látero. Ese es un proyecto que hasta el momento tengo truncado, pero que deseo sacar adelante, que sea darle un formato de publicación de un libro donde compile todas esas que fueron más de 100 reseñas de cine de luchadores, de películas de luchadores. Entonces, con Pulpa Design y el buen Adrián Aguirre, un diseñador, tenemos ese proyecto ahí un poquito atorado, pero lo vamos a sacar adelante. Y pues me gustaría mucho, o sea, ese libro, ¿no? El cinelátero. El cinelátero es como yo le llamo, como he preferido llamarle a este estudio en específico del cine de luchadores. Entonces,
las conferencias que doy para universidades, también así las llamo, el cinelátero, el cine de lucha, el cine, la lucha libre en el cine mexicano, perdón, o cualquier otra aplicación. Acabo de dar uno para la UNAM, que se llamó justo el cinelátero, cine y lucha libre en máscara contra cabellera, ¿no? Entonces, se trata de ir analizando el género. Me voy, ojalá, si todos los dioses de la lucha libre lo permiten y la pandemia, a Chile, a la Universidad de Santiago de Chile. Tenemos una visita truncada desde hace 2 años por la pandemia y luego antes por Pues sí, claro. su revolución social. Entonces pretendemos que ya se haga el Festival de Cultura Migrante dedicado a México. Ya se hizo una parte, aquellos años que se empezó, pero no lo culminamos, entonces vamos a culminarlo. Eso, pues voy a dar una conferencia, a mostrar los nuevos documentales. Ya mencionaba yo mis documentales Sangre, Sudor y Llaves, Coliseo Coacalco, que lo estamos estrenando en México y rescatando después de un enlatamiento digital que sufrimos también durante años. El documental Arena Azteca Budokán, que lo pueden ver en la plataforma Movie, que estoy también muy contento que esté ahí porque es una plataforma dedicada al cine de Sí, autor, sí, yo lo dedicada tengo, muy bueno. al cine más arriesgado. Entonces me gusta que esa peli esté ahí. Y bueno, estamos eso constantemente aplicando esto del cine látero a conferencias, a donde nos inviten. Estoy terminando también con Juan Carlos Valdés y todo esto con Orlando Jiménez siempre, el documental La Femenil, sobre la arena femenil de Monterrey, y que pues también ahí, por fin de muchos años, que yo había querido abordar el estudio de la lucha femenil, pese a que me moría de ganas hace años, tampoco me atrevía porque cada investigación, te digo, yo soy de la creencia que hay que abordarla bien, desde cero casi, y muy bien documentado y investigar siempre. Entonces, me esperé muchos años y ya ese proyecto hace 3 años que lo echamos a andar, pero pues los documentales sí son todo un proceso de años, que hay que ser muy paciente, pero que te digo, hay que verlo siempre como un documento que va a perdurar y que va a guardar un fragmento de tiempo ahí, que va a capturar un fragmento de tiempo. Entonces también por eso no me... Luego el documental de Arena Budokan muestra más la vida como de 2008 a 2010 de la lucha libre, pero es de 2014. Este de Coacalco muestra más la vida de la lucha libre de 2011 a 2016 y pues termina siendo de 2021. Entonces así es, pero ahí está, para eso son cápsulas del tiempo, que ahí si tú en el futuro quieres ver cómo era ir a la lucha libre a esas arenas, quiénes eran los que lo hacían, quiénes, pues ahí va a quedar, ¿no? Sí, es un Esa es mi documento. aportación, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud como el crítico enmascarado, curadurías para festivales de cine, hemos hecho para Macabro en México, pero ese fue por fin llegar a México. Antes fue Biarritz, en el Festival Biarritz América Latina en Francia, Rennes Traveling en la festival en la ciudad de Rennes, en Francia también, Cinema Zombie Fest en Colombia, que es, ahí teníamos una sección especial para el cine de luchadores dentro del festival. Entonces ahí trato de proponer curadurías, selecciones de películas. Todo esto pues le pueden dar seguimiento en mis redes sociales. Tengo el Instagram de Killer Film, la página de Facebook de Killer Film, el Ah, crítico ok. Sí, enmascarado. Killer, sí, precisamente te iba a preguntar tus redes y al mismo tiempo van a estar apareciendo aquí, van a quedar escritas un rato para que la gente pueda tomar nota. Si las puedes repetir, por favor, tus redes sociales. Sí, decía la página de Instagram de Killer Film, @The Killer Film,
y en Facebook de Killer Film, El Crítico Enmascarado, y también tengo el Twitter de El Crítico Enmascarado. Ahí son las redes, tengo un canal de YouTube, ahí también estoy tratando de subir las conferencias, todo este material académico. Perfecto, muy bien. Entonces sí los invito a que me visiten, me sigan ahí, me den like y podamos estar comunicados. Muy bien, así es. Invitamos a todos los seguidores, a todos los fanáticos de la lucha libre, a que lo sigan en sus redes sociales, se pueden comunicar con él. Pues yo creo también se pueden dirigir contigo para solicitudes de conferencias, de material, acceso a tu material, etcétera, alguna consulta, ¿verdad? Claro, claro, siempre con mucho gusto y para todo tipo de proyectos trabajamos, desde universitarios, estudiantiles hasta producciones de cine, editoriales, comerciales, de todo. Tratamos, como decía, de servir, de que la investigación sirva de algo a todos estos proyectos que se acercan y pues por supuesto a los propios, ¿no? Y también espero que esta charla pues haya servido también a tu canal, a tu objetivo y para mí ha sido muy agradable también. Así es, igualmente, Kill. Pues este es The Killer Film, el crítico enmascarado, que es una pequeña probadita de todo lo que se puede platicar de cine de luchadores. Nos podríamos haber extendido durante horas. Personalmente, Killer, quiero primero agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo para esta entrevista. En segundo lugar, quiero, la verdad, felicitarte. Gracias. Lo personal, pues yo desde niño he visto la lucha libre con mis tíos, he estado ahí armando rines para las funciones que ellos hacían, también fueron promotores, poniendo las sillas, me acuerdo que poníamos con cinta masking tape el ring numerado, los numeritos de eso, antes cuando se anunciaban los carritos que tenían ¿cómo se llama? Bueno, Perifoneo, para sí, perifonear. y Ajá. repartiendo los programas de lucha libre, conocí a Blue Demon, me acuerdo cuando venía a San Luis Potosí, que mis tíos hacían esas funciones, este, yo acompañaba a mis tíos, me llevaban para todos lados y lo fuimos a llevar a un hotel del centro de la ciudad, conocí en ese tiempo, a principios de los 80, mediados, Aníbal sin máscara, que lo fuimos a llevar a la central de autobuses, en fin, muchas cosas así. Entonces, quiero felicitarte porque aparte de tu afición, de tu pasión por la lucha libre, la verdad has hecho un trabajo extraordinario. Lo haces con mucho profesionalismo, con muy alta calidad, porque eres un académico, entonces eso te da una metodología, un sistema, pero lo haces también con corazón, con ganas, con entusiasmo, se nota, y los resultados ahí están. Yo que estoy en este ambiente, te digo desde niño, pues no conozco a otra persona como tú que haga un trabajo como tú. A lo mejor sí lo sabrá, tú sabrás mejor eso, pero por lo pronto tu trabajo es extraordinario. Y a mí en lo particular me complace por un lado en lo académico, en la investigación social, pero por otro lado, como aficionado, como apasionado de la lucha libre, también. Entonces, muchas felicidades, Killer Fin, por eso. Gracias, gracias Juan Manuel, te agradezco mucho tus comentarios y es un placer lo que me dices porque para eso es todo esto, para nuestra memoria, para nuestro pueblo, para nosotros mismos, para nuestra identidad, ¿no? Entonces te agradezco mucho y es un placer y ahí le vamos a seguir luchando así de esa manera. Gracias, Killer. Y si me permites despedir esta entrevista a todo el público de Cultura Grimos y que se acercó a este canal por primera vez para ver la entrevista con The Killer Film. Gracias. Cultura Grimos difunde y defiende cultura popular, pero desde una perspectiva de izquierda y los esperamos en nuestro próximo video. Muchas gracias, Killer. De nada, gracias a ustedes. Hasta luego y la lucha sigue. Así es.